Bueno, para continuar el ejercicio, la parte 2, vamos a ver un tema enfocado en autofiltros y filtros avanzados. Para hacer un autofiltro, el primer paso es seleccionar el título de las columnas de la base de datos. Posteriormente me voy al menú datos y acá hay un embudo que dice filtro. Le damos clic ahí y como ustedes ven reflejado en la base de datos se ven unas pestañas. Si yo quiero hacer algún tipo de filtro, solo es darle la pestaña a la variable que yo quiero filtrar. Yo puedo coger unos filtros de texto, unos filtros numéricos, o en este caso yo quiero filtrar solo un empleado, me lo saco automáticamente. Para deshacer el filtro me voy a la misma pestaña y le pongo seleccionar todo. Si queremos trabajar con otro tipo de filtros como los filtros avanzados, le quitamos el autofiltro a la base de datos y empezaremos con el tema de los filtros avanzados. Como ustedes pueden ver en la base de datos hay dos preguntas, la 6 y la 7. Filtrar los empleados con menos de 5 años en la compañía y cuyo salario sea menor a $1.000.000. Como vemos en la inquietud, pues ahí este tipo de filtro es muy común y como podemos observar se trabaja con la letra I y la pregunta es 7 con la letra O. Entonces, para esto se necesita lo que se llaman los filtros avanzados. Para responder la pregunta 6, filtrar los empleados con menos de 5 años en la compañía y cuyo salario sea $1.000.000, vamos a poner la respuesta en esta parte de la hoja de cálculo. Pregunta punto 6. Me dice empleados con menos de 5 años. Eso es una variable de antigüedad. Yo lo que hago es copiar de la base de datos la variable que me están pidiendo, que es antigüedad, y posteriormente salario. Vamos a hacer en los filtros avanzados el primer paso es hacer una tabla de criterios para meterlo dentro del sistema y que Excel nos saque la respuesta indicada. Nos pide antigüedad menos de 5 años, ya menos 5, y cuyo salario sea menor a millón de pesos. Menor a $1.000.000. Esa sería la tabla de criterios para nuestro filtro avanzado. Posteriormente vamos al menú datos. Ya no le damos filtros sino avanzadas. Me sale esta opción. Donde dice rango de la lista es la selección de toda la base de datos. Lo cogió automáticamente con los nombres de las columnas. Y posteriormente el rango de criterios es esta tablita que hicimos acá con título y nombre. Yo le puedo decir a Excel que me copie el resultado en otra celda, pongo la opción y me habilita automáticamente esta parte. Yo le pongo que la respuesta me la llegue a la celda A38. Le doy a aceptar y automáticamente me sale el filtro avanzado. ¿Cómo sabemos que el filtro está bien? Me pidió antigüedad menor de 5 años y salario menor a $1.000.000. Tiene que cumplir las dos condiciones para que me salga el filtro avanzado. Tiene que ser la antigüedad, como vemos la antigüedad si es menor a 5 años y el salario también es menor de $1.000.000. O sea que cumple a cabalidad los criterios de la búsqueda. En el punto número 7 de este ejercicio nos dice filtrar los empleados cuya profesión sea administrador o cuyo salario sea mayor a 4 millones. Como ustedes ven, acá en esta parte de la pregunta ya no me está preguntando y, sino que me está utilizando la expresión o. En los filtros avanzados cuando manejan y o son totalmente diferentes a la tabla de criterios. Para desarrollar el punto 7 hago lo mismo, lo ubico acá en la parte inferior de la hoja de cálculo y me está pidiendo profesión. Copio la columna, el título de la columna que me está pidiendo, que sería profesión. Voy directamente acá. No lo puedo copiar manualmente porque puede que
el Excel lo tome como un símbolo. Entonces es mejor ir a la celda donde está el nombre de la columna profesión y copiarla. Y me está pidiendo salario mayor a 4 millones. Hacemos nuestra tablita de criterios, pero hay una pequeña diferencia. Acá me está pidiendo, según la pregunta, cuya profesión sea administrador. Traigo hacia acá la profesión administrador, ¿sí? La copio, o cuyo salario sea mayor a 4 millones. Me dice o, ya no viene al mismo nivel de la pregunta 6, donde era menor de 5 y salario menor a 1 millón, sino me está diciendo o. El o siempre es escalonado en la tabla de criterios. Entonces ya vemos una diferencia en los filtros avanzados, los i y los o. Hay que leer muy bien la pregunta. En este caso, yo pongo mayor a 4 millones. Como eso, el Excel me va a tomar o los administradores o las personas que ganen más de 4 millones. No necesariamente deben cumplir las dos condiciones. Y esa es la gran diferencia con el punto 6. Que para que me vote el resultado en el punto 6, tienen que cumplir la antigüedad del salario porque son I. En el tema de los o es administrador o el salario es arriba de 4 millones. Cualquiera de las personas que cumpla con alguno de los criterios me los va a votar como resultado Excel. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos al menú datos, avanzadas, copia automáticamente la base de datos. El rango de criterios pues ya cambia, porque ya no es el del punto 6, sino acá es del punto 7. Le digo copiar otro lugar para que me ubique el resultado en otra celda. Automáticamente borro el que estaba acá y ubico la respuesta en la celda A48. Automáticamente me bota el resultado de ese filtro avanzado. Podemos mirar los administradores, cumple administrador, acá tres personas administradores, y los ingenieros químicos no son administradores, pero deben ganar más de 4 millones. Como lo vemos acá, cumple estrictamente con el criterio del filtro avanzado. Esta es la temática de esta semana. Ustedes ya pueden encontrar una base de datos donde es un supermercado y en la hoja de ejercicios están las preguntas que hay que realizar. Son 12 preguntas donde tienen que combinar lo visto en el video número 1 con lo visto en el video 2. Básicamente son filtros avanzados, listas desplegables, validación y pruebas lógicas. Les agradezco, muchas gracias. Cualquier inquietud no ven en contacto.